En este vídeo voy a hablarte de un hábito que llevo haciendo durante más o menos los últimos 5 años y creo que es algo que todo el mundo podría hacer y beneficiarse de ello, por eso quiero compartirlo contigo. Además, es una cosa que mucha gente ha intentado, por ejemplo, amigos míos, cuando hablo con ellos y les cuento que lo estoy haciendo, muchos pues lo han intentado alguna vez, pero el problema es que no han sido capaces de ser constantes y pues mantener ese compromiso a lo largo del tiempo. Es algo que si lo haces una vez también te va a dar beneficios, pero el beneficio a largo término también es muy interesante por varias cosas que te voy a contar más adelante en este vídeo. Voy a hablarte de el escribir un diario y primero de todo quiero explicarte cómo empecé yo a hacerlo. Todo empezó cuando yo estaba pasando por el trastorno obsesivo compulsivo y empecé a ir con una terapeuta, pues que uno de los ejercicios que me dio fue el de apuntar los pensamientos obsesivos que tenía y un poco narrar qué decían esos pensamientos y cómo me sentía yo, qué reacción estaba experimentando en ese momento, ¿no? Pasarlo al papel. Fui muy consistente con ese ejercicio y muchas veces también traía una libreta pequeña y cuando me venían esos pensamientos obsesivos que me creaban ansiedad, pues apuntaba los pensamientos, apuntaba cómo me estaba sintiendo corporalmente, ¿no? Cómo se sentía la ansiedad, y eso me servía primero de todo para aliviar la ansiedad y también para coger un poco de distancia con aquello que pensaba. Una vez ya salí del trastorno obsesivo compulsivo, que es algo que he hablado muchas veces en este canal, ¿no? Después de ese proceso que me sirvió para escribir luego un libro y para ayudar con eso a otra gente, seguí escribiendo, ¿vale? Seguí pues los pensamientos que tenía, que ya no tenían nada que ver con las obsesiones del pasado, pues seguía hablando un poco de ese diálogo mental cuando tenía un momento y empecé a cada noche pues escribir un poco cómo me sentía, cómo se veía mi vida en general en ese momento, qué cosas interesantes habían pasado durante el día, cómo había reaccionado a cosas igual malas que me habían sucedido, o cosas que no me habían gustado, etcétera. También empecé a escribir sobre cosas que me gustaría hacer cuando me venían a la cabeza, etcétera. Y eso lo hacía cada noche. Recuerdo también que cuando me fui de viaje, empecé a viajar por Europa del Este, también me llevé esa libreta, ¿no? Y luego le hice posteriormente a través de documentos en el ordenador, pero siempre fui eso, pues narrando toda esa historia, todas esas cosas que pasaban, cómo me sentía, qué sentimientos me habían evocado esas situaciones de mi día a día, etcétera, mis preocupaciones, todo eso. Al final, el beneficio terapéutico de soltar aquello que estamos pensando, aquello que sentimos y ser capaces de observar nuestros pensamientos de ese punto de vista de narrador es algo que nos ayuda en el momento de hacerlo, pero además es lo que os decía, que a largo término el poder leer cómo actuaste o cómo reaccionaste o cómo viviste cierta situación te puede ayudar mucho, por ejemplo, a ver todo ese avance que has hecho, todos esos aprendizajes que han habido durante tu camino y también un poco a observar esos patrones que se pueden repetir en este momento presente, ¿no? Recuerdo hace muy poco que estaba en una situación que me recordaba algo que había vivido hace igual 2-3 años y lo que hice fue ir a mi diario, ¿no? Que además lo tenía guardado en Docs, en Google Docs, y fui a ese día más o menos a esas fechas, ¿no? Que yo recordaba que había pasado y leí más o menos mi diálogo interno, cómo reaccioné en ese momento y los días posteriores que pasó, etcétera. Y eso me ayudó muchísimo a afrontar esa situación actual, pues con esa ayuda de mi experiencia, que muy posiblemente no habría podido recuperar de forma tan precisa si no hubiera escrito el diario. Así que es una herramienta súper interesante, ¿no? Nos ayuda muchísimo, es muy terapéutico y además creo que es algo muy guay pues tener tus experiencias y tus sentimientos y todo eso pues guardado en un sitio y poder leerlo en los momentos en los que te apetece o lo necesitas.
¿vale? Así que ahí os lo dejo, algo muy interesante que podéis probar. Suscríbete al canal en el caso de que no te hayas suscrito. Dale a like al vídeo si crees que te ha gustado y que puedes compartirlo también con otros amigos, le va a llegar a más gente. Nos vemos muy pronto y a por todas.